Ok, muy buenas noches. Bendiciones. Vamos a empezar orando para que el Señor, para ponernos en las manos del Señor y que el Señor nos pueda hablar claramente a través de su palabra y que nosotros tengamos una disposición para recibir la palabra, ser edificados, crecer en Él. Vamos a orar. Señor, llegamos delante de su presencia con acción de gracias, reconociendo, Dios, nuestra incapacidad, reconociendo, Señor, somos débiles, reconociendo que es su palabra la que habla, reconociendo que usted, Dios, es el que tiene todo, usted, Dios, es el que tiene la sabiduría. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos pueda enseñar en esta noche, que nos pueda edificar, que nos pueda retar, que podamos comprender qué es lo que usted tiene para nosotros hoy. Estamos hablando sobre la salvación, si es una condición espiritual que se puede perder, pero hemos visto uno solo de los aspectos muy rico y de verdad que nos tiene que parar firmes. Y eso, Dios, es de lo que vamos a estar hablando esta noche. Te pido por las personas que vienen en camino, te pido, Dios, por los hermanos que están presentes, que juntos podamos crecer, que juntos podamos madurar, que juntos podamos honrarte, amado Señor. Ayúdanos, usa nuestras mentes, únela a tu palabra y que seas glorificado en todo en esta noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, estamos conversando sobre eso. ¿Es la salvación una condición espiritual que se puede perder? La semana pasada yo dije que el pensar que una persona, cuando se aparta, ¿verdad? Voy a usar algunos términos que la gente utiliza. Cuando alguien se aparta de la fe, cuando alguien se aparta del Señor, cuando alguien cae de la gracia, cuando alguien se vuelve al mundo, pierde la salvación, pierde su salvación. Decir eso es hacer que la salvación sea algo condicional. Cuando yo estoy diciendo que porque usted vivió de tal manera y entonces usted perdió la salvación, entonces la salvación es condicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted entonces tiene que llegar a mantener cierto estándar, cierto nivel, y no puede moverse ni para uno u otro lado, porque si usted cae, si usted peca, si usted falla, si usted cede, entonces pierde la salvación. Como digo, decir eso es violar lo que la Sagrada Escritura dice. Imagínense, la persona debería mantener la vida cumpliendo requisitos, estándares, ritos, sacrificios, para no perder su condición. O sea, si una persona cae, digámoslo así, cae en un pecado determinado, como yo dije la semana pasada, ¿qué pecado hace que usted pierda la salvación? ¿Cuál pecado hace que una persona pierda la salvación? Porque digamos, hay algunas personas que dicen, bueno, la salvación se pierde. Ok, bien, la salvación se pierde. ¿Con cuál pecado? Ok, digamos, cuando se habla del pecado imperdonable, porque en la Biblia sí se habla de un pecado imperdonable. Gracias, hermana, por tocar ese tema. Y voy a hacer aquí un paréntesis para luego seguir con los puntos. Hay en la Biblia, dice, cualquier blasfemia contra el Padre será perdonada, cualquier blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Verdad? Ese es el pecado imperdonable, ese es el pecado que no se perdona, porque el Señor Jesús claramente dijo, no será perdonada esa blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Algunas personas dicen que es atribuir al Espíritu Santo obras que no son de él. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña, porque primero lo que tenemos que entender es cuál es la misión del Espíritu Santo acá. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en la tierra? ¿Cuál es su misión? Y en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, se nos dice cuál es la misión del Espíritu Santo. La misión primaria es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego también en Juan 16, Juan 14 y Juan 16 dice que Él es el consolador y el maestro. Pero principalmente la blasfemia contra el Espíritu Santo se da cuando la persona rechaza la influencia del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces, claro, el Espíritu Santo, yo escucho un mensaje
donde me dice, Freddy, sos un pecador. Sí. Tenés que arrepentirte. Sí, sí. Si no te vas al infierno. ¿Ok? Necesitas entregarte a Cristo. No. No, porque yo soy bueno. Yo no soy tan malo como. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. Yo no soy tan malo como y empiezo a buscar otros estándares, ¿verdad? Yo no soy tan malo como Hitler. Yo no creo que haya alguien aquí tan malo como Hitler. Y siempre vamos a buscar esas personas. Sí, ni como Idi Amin, ni como Bokassa, ni como ninguno de esos seres. Nunca vamos a buscar a alguien como decir Jesucristo. A la par de Jesucristo todos somos unos viles pecadores. Entonces, ¿cuándo es que se da la blasfemia contra el Espíritu? Cuando yo digo, no, no, yo rechazo la influencia del Espíritu Santo para convencerme de pecado. Entonces, claro, no hay perdón. No hay perdón porque yo no estoy recibiendo, yo no estoy aceptando, yo no estoy entregándome a la obra del Espíritu Santo. Por eso es un pecado imperdonable. En el momento en que uno diga, Señor Jesús, te recibo como Salvador, está bajo la influencia del Espíritu de Dios y ya está perdonado. Pero la blasfemia principalmente es eso. Ok, ahora, sé que las personas que proponen que la salvación se pierde no van a admitirlo, pero la realidad es que aunque dicen que la salvación es por gracia, esa gracia se obtuvo por medio de una justificación por obras. No sé si me explico con eso. O sea, algunas personas dicen, sí, la salvación es por gracia, pero yo tengo que mantenerla por obras. Ahora, como yo les dije, hay varios pasajes que han sido mal interpretados y vamos en este estudio que va a llevar algunas semanas, vamos a ver esos pasajes. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Otros pasajes que hay en Filipenses, en Hebreos y en otros lugares. ¿Por qué se da esto? Porque hay una mala exégesis, porque hay una mala interpretación de la Biblia. Hay algunas personas que entonces que de repente dicen, ah, sí, es que esa es la interpretación suya, Freddy. Esa es la interpretación, digamos, de los bautistas, o esa es la interpretación de los católicos, o esa es la interpretación de los pentecostales, eso está malo. No existe, no jamás, teológicamente hablando, de manera sana, jamás se puede decir que existe la interpretación privada. De hecho, Pedro lo dice. En 2 Pedro 1:21 dice, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios no es de interpretación privada. O sea, no es que yo me paro y yo hago que la Biblia diga lo que a mí me da la gana. Por eso tenemos por eso tenemos un montón de iglesias. Por eso tenemos sectas. Por eso tenemos un montón. ¿Por qué? Porque alguien se para al frente, a veces muy bien vestidito, lo que sea, y habla muy bonito. Y entonces enreda a la gente y dice, vea, este versículo lo que quiere decir, un momentito, capítulo y versículo. ¿Verdad? Por eso, nosotros no creemos en sueños. Pastor, pero la Biblia está, sí, la Biblia habla de sueños. ¿Dónde habla de sueños? La Biblia tiene dos grandes divisiones. Vamos a partir así como en la escuela dominical. La Biblia tiene dos grandísimas divisiones. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Dónde están la mayoría de las visiones? Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no estaba. Todavía no está. Primero, exactamente, como dice el hermano David, primero no estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento bajaba, cumplía una misión y se iba. Bajaba, cumplía una misión y se iba. Véalo en el Génesis, véalo en el libro de Jueces con Sansón, véalo. Bajaba, cumplía una misión y se volvía. Bajaba. Por eso es que David en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu espíritu. Entonces hoy hay gente que hasta hay canciones que en iglesias se cantan, Señor, no quites de mí tu espíritu. No, no. Jesucristo cuando se iba dijo, sopló, recibid mi espíritu. Y en Hechos 1:8 dice, pero cuando recibiréis poder,
cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigo. Eso quiere decir que ya con la ida del Señor Jesucristo, cuando Jesús se fue, vino el Espíritu. De hecho, él lo dice en Juan 16. Jesús dice, cuando es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces vendrá otro. Y esa palabra otro en el griego quiere decir uno de la misma clase que yo. O sea, Dios, la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo, vendrá en mi lugar. Jesús se fue y vino el Espíritu Santo. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que esta época se llama la época de la gracia, la época del Espíritu o la época de la iglesia, porque el Espíritu está aquí. ¿Ya? Pero antes no era así, no teníamos el Espíritu Santo. ¿Y por qué había sueños, visiones y todo eso? Porque no estaba todo el canon de la Biblia. Aquí tenemos todo el mensaje que Dios quiere comunicarnos. Hoy la gente se afana porque yo quiero oír una visión, yo quiero oír la voz de Dios. Imagínense, aquí hay 66 libros, 1189 capítulos y un montón de gente ni los conoce, pero quiere oír otra visión. O sea, es tan ilógico, tan absurdo. Hoy quiero que Dios me hable. De ahí, aquí está. Aquí está. Lo que queremos, como estamos en la época de microondas, no es hacer el queque a la antigua. Agarrar la harina y los huevos y la leche y batirla y darle al punto no sé qué y la mantequilla y meterla al horno y esperar. Lo que queremos ahora, ¿qué es? La época del microondas. Agarramos la cajita, le echamos leche, lo metemos en el horno y ¡pum! Así queremos que Dios nos trate. Dios no nos trata así. Dios nos dio un libro, un santo libro que se llama la Biblia, que necesitamos estudiar. Yo dije la semana pasada que íbamos a ver 6 grandes verdades en Romanos 5 que hacen que un creyente verdadero esté unido al Señor Jesús por la eternidad. Yo quiero invitarle a que si usted se está uniendo a nuestro estudio, pueda ir a la lección de la semana pasada. Si usted ya sea acá, en este salón, o en su casa vía el internet, yo quiero pedirle de que vaya, busque en YouTube Casa de Pan Mensajes o en el Facebook de la iglesia, busque el mensaje de la semana pasada y usted lo escuche en oración y con calma para tener un fundamento. Hoy ya nada más lo que quiero hacer es repetir algunas cosas importantes para seguir construyendo. Una cosa más, quiero repetirlo. Nosotros no nos basamos en lo que pensamos, en lo que suponemos, en lo que creemos o en lo que nos imaginamos. Porque mucha gente dice, sí, pero es que sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero, y empiezan a dar sus criterios. No es criterio, es lo que dice la Biblia con relación a esto. Por eso somos muy bíblicos, porque queremos que sea la Biblia la que hable. Es la Biblia nuestra única regla de fe y práctica. O sea, por ella vivimos, ella es nuestro estándar, debemos aprenderla para saber cómo vivir en esa tierra. Esto es muy importante porque debemos dejar de lado nuestros pensamientos y aceptar las declaraciones de Dios acá en la Biblia. Vimos la primera verdad de las 6, la primera verdad la semana pasada. ¿Y cuál era? La encontramos en Romanos capítulo 5, verso 1. Yo lo invito para que vaya ahí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Recuerda, ahí extrajimos la primera verdad. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1 así: justificados, o sea, declarados justos, eso es lo que significa. Pero va más allá que solamente tener un juicio y que por las pruebas el juez diga, sí, es inocente. No, ese justificados en el griego, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, lo que quiere decir es declarado como si nunca hubiera pecado. No es que lo absuelve en este momento, o sea, se salvó. Las pruebas lo declararon inocente. No. Ese justificados es Freddy, está delante del juez, es absuelto por el juez y declarado como si él nunca hubiera transgredido la ley. Entonces ahí dice, ahí empezamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue la primera verdad que vimos? En Cristo
En Cristo estamos en paz con Dios. Esa fue la primera verdad. En Cristo estamos en paz con Dios. Y como yo dije, muchas veces la gente dice, no, como yo en paz con Dios, ¿acaso yo soy enemigo de Dios? Estamos de acuerdo, usted no es enemigo de Dios, pero Dios es enemigo suyo. Dios es enemigo suyo. ¿Y por qué? Porque nosotros matamos a su hijo. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. O sea, Jesucristo, o sea, yo sé que muchas personas nos quitamos el tiro y decimos, no, pero no, ¿cómo? Barájeme eso un momentito. Vea, Dios puso al hombre en un lugar sumamente ideal. Por eso le llamaban el paraíso, el jardín del Edén. Clima perfecto, relación perfecta, comida perfecta, sin enfermedad, sin envejecimiento, sin problemas, tranquilo. Y el hombre le dio la espalda a Dios en ese ambiente. Luego Dios le dice, ok, vamos a establecer una forma en la cual usted, el ser humano, se va a salvar. Van a sacrificar un animal inocente, viendo hacia el futuro un cordero, van a sacrificar un cordero, porque un día vendrá uno que le van a decir Cordero de Dios. Entonces, todos ustedes van a sacrificar un cordero en memoria de, ¿okay? Pensando que ese inocente está muriendo por mí. Yo soy el que merezco morir, pero ese animalito inocente es el que va a morir. Eso se lo enseñó a Caín y Abel. ¿Cómo se lo enseñó? Recuerda cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo se vistieron? Lo primero se dieron cuenta que estaban desnudos, cosa que siempre estaban desnudos. Fueron creados desnudos, andaban desnudos, pero hasta que pecan, se dan cuenta que están desnudos. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba vestido de la justicia de Dios. Cuando el ser humano peca, la justicia de Dios se va. Por eso es que Dios le dijo a Adán y Eva, el día que ustedes coman de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el día que ustedes coman de él, serán abiertos vuestros ojos, serán como Dios, pero empezarán a morir. Morirán. Entonces, eso fue lo que pasó. Perdieron la esencia de Dios, perdieron la comunión con Dios. Y Dios, entonces, cuando se ven que están desnudos, ¿qué hacen? Lo mismo que el ser humano hace. Usa sus manos, sus buenas obras, para hacer un poco agarrar un poco de ramas y hojas de higuera y se vistieron. Ah, ya nos tapamos, igual como el ser humano hoy. Voy al cielo porque soy bueno, ayudo a las viejitas a pasar la calle, ayudo en los hospicios de huérfanos, doy plata para buenas obras, yo no hago mal a nadie, no soy tan malo, trato de controlarme, no soy tan malo como un narcotraficante. Entonces, por mis buenas obras, igual que Adán y Eva, lo mismo. ¿Dios qué hace con eso? Dios no les dice, fantástico, qué bueno, no, Dios les arranca esa ropa y los viste con túnicas de pieles. Dice la Biblia literalmente ahí en Génesis 3, túnicas de pieles. Ahora, nosotros como hemos sido influenciados tanto por la televisión, cuando leemos eso, los viste como túnicas de pieles, ¿qué se imagina usted? ¿Ah? Sí, digamos, un cavernícola, sí, pero digamos, ¿cómo lo hizo? O sea, vemos hechizada, entonces Dios movió la nariz y ¡pum! Se vistieron de túnicas de piel. O Harry Potter y agarró una varita y hizo ¡pling! Y ya se vistieron con... No, tuvo que matar un animal. Tuvo que hacer un sacrificio. Delante de ellos, que nunca habían visto sangre, que nunca habían visto brutalidad. Ante ellos, un sacrificio fue hecho. Y Dios les dejó un cuadro muy claro. Un inocente está muriendo para cubrir su desnudez. Los viste con túnicas de pieles. ¿Ok? Tienen dos hijos, tenían varios, pero se menciona en la Biblia dos. Caín y Abel. Abel sigue el patrón del papá y la mamá. Hace exactamente, ¿ok? Dios le dijo a ellos que es a través de un cordero. Entonces yo, para el sacrificio, le presento aquí un cordero. Señor, ¿qué hace Caín?
Caín se va y se dedica a sembrar la tierra. No hay ningún problema con sembrar la tierra. Pero cuando le presentaba a Dios su ofrenda, ¿qué le presentaba? El fruto de la tierra. El fruto de sus manos. El fruto de sus obras. Por eso Dios lo rechazó. No es que Dios tenía favoritismo, como algunas personas piensan, es que Dios le cayó bien a Abel, Abelito, pura vida. En cambio Caín, seguramente Caín le llevaba las zanahorias todas revejidas, esas que cuando uno va a la feria tarde, son las que agarran los tomatillos todos bajados. Seguro eso fue lo que le dio Caín. No, Caín le dio lo mejor de la tierra, pero Dios lo rechazó porque no era el plan. Y así a través de la historia podemos ver que el hombre le da la espalda a Dios, le da la espalda a Dios, le da la espalda a Dios, Dios busca al hombre, le da la espalda, hasta el día de hoy Dios toca el corazón de los seres humanos y los seres humanos dicen, no tengo tiempo para el estadio, tengo tiempo para la piscina, tengo tiempo para la playa, tengo tiempo para mi casa, tengo tiempo para mi salud, tengo tiempo para el gym, tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para descansar, pero no tengo tiempo para Dios. Hasta el día de hoy. Ha cambiado. Por eso el hombre es enemigo de Dios, porque todavía Dios le da lo más preciado que es Cristo y el ser humano dice, otro día, después, déjame pensarlo. O sea, como si le estuviera ofreciendo una ganga, ¿verdad? Cómpralo ya. No, déjame analizarlo, Dios, en otro tiempo. Por eso es que dice Salmos 7:11, que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado, son 8.500 millones de personas los que viven sobre la faz de la tierra. Dios está airado contra todos aquellos que le han rechazado. Todos aquellos que han rechazado a Cristo. Ahora, en Cristo, cuando recibimos a Jesús, ya no somos sus enemigos. Ya no estamos bajo el juicio de Dios. Ya Dios no está airado, enojado contra nosotros por la obra perfecta de Cristo. Y quiero retomar esto. Por la obra de Jesús, Dios fue apaciguado, por así decirlo, ya que toda su venganza, todo su enojo, toda su ira, toda su furia fue vertida en Cristo en la cruz. O sea, la ira de Dios, toda la ira de Dios, el infierno de Dios, lo recibió Jesús ahí en la cruz. Por eso él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Dios desamparó a Jesús en la cruz porque sobre Jesús estaban los pecados de toda la humanidad. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, en la cruz, Cristo, quien nunca había hecho ni un solo pecado, venial, o el más bueno, el más chiquitico, el más blanco, nunca ni un solo pecado, estaba las mentiras, el robo, la violación, las guareras, todo lo malo del ser humano estaba sobre él. Dios no pudo, Padre, no pudo ver sobre su Hijo puro toda la maldad del ser humano y quitó su vida. Por eso grita Jesús. O sea, note, Jesús no grita, Dios, ¿dónde estás? Cuando le estaban metiendo los clavos, ni los latigazos, ni cuando le hundieron la corona de espinas en su frente, cuando le abrieron la espalda con los garrotes y latigazos, y ni cuando estaba chorreando sangre y esputo. No, él no dijo, ¿por qué me haces? No, fue en ese momento cuando estaba en la cruz que dijo, ¿por qué me haces? Porque estaba llevando su pecado y mi pecado. Toda la ira de Dios estaba sobre él. Por eso ahora tenemos paz con Dios. En Cristo nuestro pecado fue pagado completamente. En Cristo el pecado fue cancelado completo. El pago completo se llevó a cabo y Dios fue satisfecho. Vea Colosenses de su Biblia, Colosenses 1:20. Y a mí me gusta mucho citar muchos versículos porque me gusta que sea la Biblia la que hable, no yo. Colosenses 1:20. Pablo hablando a esta iglesia, dice así, Colosenses 1:20, y por medio de él, ¿quién es él? Jesús. ¿Verdad? Y por medio de él, ¿qué? Reconciliar.
Eso quiere decir que había enemistad. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se da cuenta? Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros a través de su sangre derramada en la cruz. Siempre en Colosenses, siempre en el capítulo 1, veamos los versículos 21 y 22. Pablo aquí les dice, Colosenses 1, 21 y 22, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos. Ahí está. Todo ser humano era enemigo y extraño a Dios. Por eso dice la Biblia, no pierdan ahí el texto, por eso dice la Biblia en Mateo, que un día se va a presentar una gente delante de Dios y va a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y el Señor va a, ¿qué es lo que va a decirles? Nunca los conocí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Apártense de mí, pues, no los conozco. El concepto de hoy es que todos somos hijos de Dios. 8.5 billones de personas, hijos de Dios. No. 8.5 billones somos criaturas. Usted es hijo de Dios por nacer en una familia. ¿Okay? Yo no soy hermano físico de usted porque yo no nací en su familia, ni usted de mí. Espirituales, si tenemos a Cristo, somos hermanos, ¿sí? Pero yo soy Vázquez porque yo nací en la familia de mi papá Freddy Vázquez y de mi mamá Hildebranda Vázquez y se casaron y nací yo, entonces yo soy José Freddy Vázquez. Yo nací en esa familia, yo soy parte de esa familia porque nací. Todos al entrar en este mundo somos parte de la familia del diablo. Juan 8:44 Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Solo hay dos familias. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos del diablo, hijos de Dios. Cielo, infierno. Entonces el hombre tiene que inventarse algo. ¿Por qué? Sí, tenemos que inventarnos algo, porque mandarnos así al infierno de un solo bombazo, ¿cómo que no? Entonces de ahí nos inventamos un purgatorio. ¿Verdad? Entonces, no soy ni muy, ni tan. O sea, ¿sí? ¿Cómo está su relación con Dios? Más o menos. Ahí voy. No, o está bien, o está mal. O sea, si yo me muero en este momento, ¿a dónde voy? No, va a uno de los lugares, cielo o infierno. El hombre tiene que inventarse su salida. Y a través de los años lo hay. Y algunos entonces un poco más esotéricos dicen, no se llama purgatorio, se llama limbo. Y ahí vamos. El alma va, limbo, ahí anda. No. Cielo e infierno. Volviendo a Colosenses, dice, eran extraños, eran enemigos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo, ¿cómo es que nos reconcilia? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Y para qué nos reconcilia? Nos reconcilia, según el final del versículo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Inmediatamente pegamos un brinco para atrás y decimos, como siempre, ¿verdad? Yo santo no soy. Es que si usted no es santo, según el libro de Hebreos, usted no entra al cielo. Porque la Biblia dice Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque nos han vendido a través de los años que santidad es perfección, que santidad se obtiene cuando usted se muere y cuando alguien lo decreta santo. Pues eso no dice la Biblia. La Biblia dice que en Cristo, y este texto es uno de un montón que puedo citar, de que usted en Cristo, ahora, por Él, usted es santo. Ha sido santificado y es sin mancha delante de Dios. Ahí sí no, pastor, ahí sí no. Mira que hoy en la mañana me pegué una mentada de madre y ahí, yo, una manchilla ahí. Sí.
Pero por favor, entiéndame lo que voy a decir. Esa mentada de madre fue puesta en la cruz cuando Cristo estaba muerto. O sea, cuando Dios volvió a ver a Cristo en la cruz, ahí estaba esa mentada de madre que usted se dio en la mañana. Ya Cristo la llevó. Ya Cristo la llevó. Usted ha sido perdonado. Dios lo está guardando. Dios no lo mira a usted. Es lo que tenemos que comprender. Dios no me mira a mí, yo imperfecto. ¿A quién mira? A Cristo. Por eso Él me guarda. Y por eso es que Él puso su Espíritu Santo para que yo esté en el proceso de santificación. Siga conmigo porque esto es lo que vamos a ir viendo durante esta noche. El acto de Jesucristo cumplió de manera total la paz con Dios, a tal grado que desde ahora y para siempre usted es santo y irreprensible a sus ojos. Dicen, no, yo a mis ojos, sí, porque somos pecadores, igual que los míos. Sí, fallamos, sí, yo sé, metemos la pata y nos sentimos mal. Sí. Y como dije la semana pasada, está bueno que se sienta mal, está bueno que nos sintamos mal, porque sentirnos mal es una señal de que el Espíritu Santo nos punza, vive en nosotros. Porque una persona que no tiene el Espíritu Santo, pecar es el pan nuestro de cada día. ¿Qué le importa pecar? Si tiene que insultar a alguien, insulta. Si tiene que mentir a alguien, mente. Si tiene que robar, roba. Si tiene que hacer algo feo, meterle un puñal, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Metafóricamente hablando, alguien lo hace. Me saco el clavo, no me importa. Veo con aquella mujer o con aquel hombre que hago mi vida como me da la gana. Y no siente nada. Está muerto en delitos y pecados. Pero qué rico es cuando usted mete la pata y usted dice, oh, porque el Espíritu Santo le tocó y le dijo, Espíritu que vive en usted, hiciste mal. Eso no debiste haberlo visto, eso no debiste haberlo dicho, eso no debiste haberlo pensado, eso no debiste haberlo sentido. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque todo pecado por el cual usted debió haber sido castigado, Cristo lo llevó. Yo quiero repetir esto que se le grabe. Lo dije 2 veces la semana pasada. Todo pecado por el cual usted debió ser castigado, Cristo lo llevó. Todo pecado por el cual usted y yo debimos ser castigados, Cristo ya lo llevó. Por eso, al ser justificados, Romanos 5:1, al ser justificados ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. La ira de Dios hacia nosotros, que en las últimas instancias nos enviaría al infierno, Cristo la llevó y ya nosotros nos es quitado. Toda la furia de Dios la absorbió Cristo en la cruz. Toda, en ese sacrificio perfecto. Estoy repasando esto porque es muy importante y es nuestra base para seguir construyendo. Jesús no solamente nos reconcilió con Dios inicialmente, sino que mantiene esa reconciliación y esa obra como sumo sacerdote. Si usted lee el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hebreos, usted va a ver que a Jesucristo se le da el término de sumo sacerdote, ¿verdad? Sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que Él hace como sumo sacerdote? Intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Otra vez, la semana pasada dije yo, somos tan superficiales que según nosotros, Él está intercediendo para que tengamos la casita que queremos, para que tengamos el carrito que queremos, para que se nos haga el negocio que queremos. No, Él está intercediendo por nuestra alma. Él está intercediendo al Padre, porque somos débiles y flaqueamos y caemos y fallamos, pero está constantemente intercediendo al Padre por nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Dice, Colosenses 2, 13, y a vosotros, estando, ¿cómo? ¿Cómo estábamos? Muertos en pecado. No, pero yo soy bueno, yo más o menos soy bueno. No, usted está muerto, yo soy muerto. Sin Cristo estamos muertos en pecado. Y en la incircuncisión de nuestra carne os dio vida juntamente con Él. ¿Ok? Perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos. Todos los pecados. Y vea lo que sigue. Anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que Jesús hizo. Tomó todo. Ahora, veamos lo que Dios Padre dice con relación a nuestros pecados. Hebreos capítulo 8, verso 12. ¿Qué dice Dios con relación? Ok, Freddy, el acta que era contraria, el acta que era contraria por mi naturaleza, por ser enemigo de Dios, por ser pecador, fue puesta en la cruz. Pero, ¿qué opina Dios de mis pecados? Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y cuándo? Nunca. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Eso es el perdón de Dios. Por eso no podemos jugar con, es que yo pienso, es que yo, porque usted y yo, nuestra mente está constantemente revolcándose en el mismo problema. ¿Recuerda lo que usted me hizo? ¿Recuerda lo que usted me dijo? Yo sé lo que usted hizo el verano pasado. Ahí estamos. ¿Recuerda aquel pleito cuando usted me tiró el plato? ¿Verdad? Qué feo fue. ¿Se acuerda? Qué grosero me contestó usted, ¿se acuerda? Y eso no lo olvide, sí, así somos. Pero Dios no. Dice que Dios olvidó todos mis pecados en Cristo. Eso no es automático. Vea lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. O sea, y si usted dice, ¿y cuánto será esa distancia? Yo le invito. Usted párese acá y usted dice, por decir algo, digamos que el occidente esté allá. Y entonces usted dice, el occidente está allá, el oriente está allá. Voy a llegar hasta el occidente y empieza a caminar. Y usted va a decir, bueno, voy a caminar 1000 kilómetros para llegar al occidente. Después de caminar 1000 kilómetros, usted vuelve a ver para atrás y siempre atrás estará el oriente y siempre estará adelante el occidente. Usted nunca lo llegará a alcanzar. Esa es la ventaja de vivir en un círculo, ¿verdad? De vivir en un planeta así como el que vivimos. Y cada palabra en la Biblia Dios la hace con sentido. Como está lejos del oriente, del occidente, que usted no va a poder alcanzarlo nunca, así está lejos nuestros pecados. Bien, Dios nunca se va a acordar de eso. Vamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. Hebreos 10, 17 y 18. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Entonces, si yo pierdo la salvación, digamos porque hice algún pecado, otra vez yo siempre tiro esto y digo, ¿cuál pecado hace que yo pierda la salvación? En el momento en que usted menciona un pecado, usted está inmediatamente diciendo que hay algunos pecados peores que otros. El problema es que para un Dios santo, para un Dios 3 veces santo, una mentirita como papi, mami, la vienen a buscar, la vecina. Es una mentirita, es una mentirita. Bueno, es pecado. O robarse los millones que se han robado en los bancos y en otras entidades públicas y financieras aquí en el país. Es igual de pecado. Las consecuencias son diferentes. Las consecuencias son diferentes. La mentirita, la vecina se va y dice, oh, vieja mentirosa, ahí está metida. Nada más. En el otro, el gobierno se hace los majes y siguen robando. Pero las consecuencias son diferentes. ¿Sí? Pero el pecado delante de Dios es
pecado. Entonces, si yo digo que es que viera que el domingo después del culto salí y alguien me invitó a tomarme una cerveza, si me emborraché, perdí la salvación. Entonces, ese pecado es peor que tal vez una mentira. ¿Con cuál pecado el ser humano pierde su salvación? Ya empezamos a categorizar pecados. Y la Biblia no enseña eso de categorizar pecados. ¿Sí? No lo enseña. Bien, vamos a la segunda verdad. La primera verdad, tenemos paz con Dios. ¿Cuál es la segunda verdad? La segunda verdad la encontramos en Romanos 5:2. Todo lo estamos sacando de Romanos 5:2, ¿verdad? 5, ¿verdad? Las seis verdades eternas por las cuales estamos seguros en Cristo. La primera la vimos en el versículo 1, tenemos paz para con Dios. Ahora en el versículo 2, la segunda gran verdad es comprender que en Cristo usted está firme en la gracia. Usted está firme en la gracia. Vea Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, ¿qué dice? En esa gracia estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Notemos que dice que tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes. Esto implica que estamos entrando, no estamos entrando y saliendo de esa gracia. Dice, entramos a esa gracia y nos mantenemos firmes en esa gracia. Perder y ganar la salvación es entrar a la gracia, salir de la gracia, entrar a la gracia, salir de la gracia. Entonces eso no es firmeza. Firmeza es, entré a la gracia y ahí me quedé. De ahí estoy inconmovible, ¿verdad? El versículo empieza ¿cómo? ¿Cómo empieza el versículo 2? ¿Cómo empieza? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese quién? Jesucristo. Todo debido a Él. Por su obra perfecta tenemos entrada a la gracia. Esta palabra entrada, acceso, para un judío era inaceptable. En los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos testamentarios y en los tiempos de Jesús, decir que uno tenía entrada o acceso a Dios era inaceptable. ¿Por qué? Porque ellos desde la antigüedad habían oído de que el acceso a Dios estaba limitado. Estaba limitado. Por eso cuando Jesús se para y le dice, Señor, ¿nos puedes enseñar por favor a orar? Y Él les dice, sí, es facilito, miren, les voy a enseñar. Empiecen, ¿ok? ¿Listo? Padre nuestro, que para nosotros eso es pan de cada día porque lo vimos desde chiquitillos. Padre nuestro que estás en el cielo. Un judío, Padre nuestro, decirle a Jehová, a Yahvé, al absoluto Padre, está loco. Es digno de apedrear, por eso querían apedrear a Jesús. Que dice, Padre, entonces sos hijo. Sí, entonces te vamos a matar, porque eso es una blasfemia. Decir que yo tengo acceso a Dios es volarse la cabeza para un judío. Se lo explico. Váyase a Éxodo capítulo 19. En Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 19. Aquí estamos al pie del monte Sinaí. ¿Okay? Ya Moisés iba a subir para que le dieran las tablas de la ley, todos los 10 mandamientos y todo eso. Y estaba así, nomasito, al bordecito. Vea Éxodo 19, versículos 12 y 13. Dice, Dios estaba hablándole aquí a Moisés. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro que morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Ok, no tenemos acceso a Dios. No podemos. Por eso cuando recuerda la escena y en Éxodo 19 estaba el monte Sinaí, trueno, relámpago, rayos,
temblores, el pueblo dice, y Dios dice, suban. El pueblo dice, Moisés, anda vos, vaya, nosotros nos quedamos aquí. Nosotros oramos por usted, Moisés, vaya, pero vaya usted, porque tenía miedo. Póngase usted a pensar. Usted ve esa escena, tendríamos miedo, igual. Dios dijo, es que el que toca el monte se muere. Y para entrar al monte, para ir al monte, tengo que tocarlo. Entonces no puedo, no tengo acceso. ¿Cómo? Jamás. Si usted ve, digámoslo así, voy a ponerlo así, es un poco contradictorio. Dios había sacado a Israel de la esclavitud, ¿estamos de acuerdo? Habían sido esclavos de los egipcios. Dios los saca por medio de Moisés y les dice, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra rica, abundante, bueno, preciosa. Va a ser una tierra lindísima que ustedes por años no han tenido. ¿Sí? Yo los voy a llevar. Así que van a ir, pero ustedes están limitados, ustedes no tienen acceso a mí. ¿Okay? Yo los voy a llevar, pero ustedes no tienen acceso a mí. Suena raro, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios estaba haciendo eso? Dios estaba dejando una lección muy clara. Dios estaba mostrando la diferencia que existe entre un Dios 3 veces santo y puro y un ser humano vil y pecador. Un ser humano con sus manos sucias no puede tocar a un Dios santo. Un ser humano con su pecado no puede acercarse a un Dios santo. No puede. Por eso tenía que Cristo morir por nosotros. Hoy por hoy, un pecador, Dios no oye a los pecadores. Por eso a veces hacemos muy mal cuando nosotros le decimos a alguien, mire, ore, clámele a Dios para que el Señor lo sane, y clámele a Dios para que le dé un trabajito. Dios no oye a los pecadores. Un Dios santo no puede oír a un pecador. Lo que oye de Dios, de un pecador, es, Dios, sálvame. Sé propicio a mi pecador. Por favor, perdóname. Y entonces sí, Dios dice, ok, ahora sí, hijo, ya eres hijo. Ahora sí, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar, mi hijo? ¿En qué te puedo? ¿El trabajo? ¿La salud? O usted como pecador, yo como pecador, no podemos acercarnos a Dios. No podemos. No importa los intentos que hagamos, no podemos. Por eso la sangre de Cristo nos cubre. Y esa sangre bendita nos da acceso. Vea, ¿recuerda el tabernáculo? Estaba el tabernáculo, la tienda con la cual Israel se acercaba a Dios. Luego ese tabernáculo fue sustituido por el templo que construyó Salomón. Bueno, en el templo siempre se estableció un orden. Dios dijo, ok, los gentiles pueden llegar hasta aquí. Las mujeres pueden llegar hasta aquí. Los hombres judíos pueden llegar hasta acá. Luego aquí hay una gran cortina, una puerta para entrar a un lugar que se llama lugar santo. Ahí solo los sacerdotes pueden entrar. Pero hay otra gran cortina donde está el acceso a Dios, el lugar santísimo, el arca del pacto, la que anda buscando Indiana Jones, es allá, atrás. La presencia de Dios, ahí está. Y ahí nadie podía entrar. Solo uno, el sumo sacerdote, una vez al año. Solo una vez al año. Y si estaba mal, moría. Esa es la razón por la que, según cuenta el Talmud, que es uno de los libros sagrados de los judíos, el sumo sacerdote tenía que tener campanitas en su traje, ¿verdad? Y se le amarraba un mecate al pie, para que cuando él entrara, se oyera que iba caminando, clink, 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 y él hacía el oficio, y ahí oía, y lo más rápido posible lo hacía y salía. Y oían clink, clink, clonk, aleluya, porque cayó muerto. ¿Y cómo sabe usted? Porque hay dos en la Biblia que cayeron muertos. Nadab y Abiú, que se metieron a ofrecer fuego extraño
fuego que Dios no había pedido en el altar, y Dios los mató. Los consumió con su fuego santo ahí en ese lugar. Qué drástico Dios. No, es que las cosas se hacen a la manera de Dios. No es a nuestra manera. Y la manera de Dios dice, hay solo un mediador. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Esa es la única forma. Pero vean el cambio. Cuando Cristo viene, vean el escritor de Hebreos. Hay gente que, a mí me da risa a veces, cuando la gente dice, digamos, qué sé yo, la gente dice, Lucas fue escrito para los gentiles, ¿okay? Mateo fue escrito para los judíos, ¿okay? Marcos fue escrito para los romanos. Y llega gente y dice, ¿verdad? Así esos muy estudiosos, y dicen, pero Hebreos no sabemos para quién fue escrito. Y yo me río, y digo, Hebreos, o sea, fue escrito a los hebreos que estaban en la dispersión. O sea, usted no tiene que ser doctor en divinidad para hacerlo, pero profesando ser sabio se hacen eso. Vea lo que el escritor de Hebreos le escribe a sus compatriotas hebreos. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Vea qué tremendo. Hay cosas que cuando uno tiene un trasfondo son tan ricas, y esto es riquísimo. Hebreos 4:16. Vea lo que dice. Acerquémonos. ¿Qué? El judío, ¿qué? Estaban expatriados, estaban por todo lado. Y él les dice, hey, acerquémonos, pues, confiadamente. No vamos a morir. No vamos a morir. ¿A dónde nos vamos a acercar? ¿Allá? ¿Al atrio de los gentiles? No. ¿A la puerta? No. ¿Al lugar santo? No. Acérquese al mismo trono de la gracia, porque va a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No va a morir por la sangre de Cristo. Busque Mateo capítulo 27. Por favor, Mateo 27. Cada palabra en la Biblia, cada frase en la Biblia tiene su razón de ser. Mateo 27, versículos 50 y 51. Mateo 27, 50. ¿Qué dice? Dice, Mateo 27, 50. Mas Jesús está en la cruz. Ya, sus últimos segundos de vida. Y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, murió. Pero vea lo que sigue. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. De abajo arriba. ¿Eso dice la Biblia? De arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Quién rasgó el velo? Y no era un velo como este. Era una cortina extremadamente gruesa que, según dicen los historiadores, se tenían que usar varios hombres o pegárselas a un buey para que jalaran y abrieran un lado, un paño de la cortina. Y se rasga, no de abajo arriba, para que la gente diga, ah, sí, claro, llegó un chavalo y de abajo la rompió. No, desde arriba para abajo. Dios la rompió. ¿Para qué? Para decir el acceso. Hay entrada. Con la muerte de mi hijo hay entrada. Ya no hay división. Ya no hay división. Ya pueden entrar. Cualquiera, por medio de Cristo, puede entrar. Ya. No hay nada que impida. No hay nada que impida eso. Tenemos acceso. Tenemos entrada. ¿Entrada a qué? ¿Recuerda Romanos 5:2? ¿Entrada a qué dice? Entrada a la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido. El favor inmerecido de Dios. Eso es gracia.
¿Lo merece usted? No. ¿Lo merezco yo? No. ¿Lo merece la persona más buena del mundo? No. Nadie merece la gracia. Nadie. Pero Dios nos la da. De gracia viene la famosa palabra de nosotros, gracia, gratis. La gracia es gratis. Y si yo tengo que trabajar por la gracia, entonces no es gracia. No es gracia. Dios me está dando a mí la gracia. ¿Y qué está diciendo ahí? Que yo por Cristo tengo entrada para estar firme en la gracia. Firme en la gracia. Judas da en su escrito, en el versículo 24, algo contundente. Busque Judas, por favor. ¿Sabe? Este Judas, por aquello, no es Judas Iscariote. ¿Ok? No es Judas Iscariote. En el versículo 24, y digo versículo 24 porque Judas solamente tiene un capítulo. Judas, versículo 24, vea lo que dice, 24 y 25. O sea, ¿cómo podemos obviar estos pasajes y decimos, no, es que la salvación se pierde, y que se pierde, y que se pierde? Violamos pasajes como el que sigue, vea lo que dice. Y a aquel, ¿quién es aquel? Jesús, ¿verdad? Cristo. Y a aquel que es, ¿qué? Poderoso. ¿Poderoso para qué? Guardarnos sin caída. Sí, pero yo caigo. Sí, usted y todo el mundo. Está hablando de caer de la gracia. Está hablando de perder la gracia. Está hablando de volver atrás totalmente. Y ahorita le voy a dar un pasaje horrible, feo, grosero, grotesco, pero es la pura realidad. Aquí dice, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hermanos, no podemos estar pensando indeblemente en la gracia, o estoy firme en la gracia o no. Cuando una persona pierde la gracia, nunca la puede perder. ¿Qué hizo una persona para ganar la gracia? Nada. ¿Qué hace una persona para perder la gracia? Nada. Estamos en la gracia. El Señor, por cuando recibimos a Jesús, nos vimos pecadores, nos entregamos a Él. Gracias, somos salvos. Somos salvos por la eternidad. Vivimos por la eternidad. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Todos estos versículos apúntelos y téngalos ahí. Vayas de su casa y analícelos, léalos, órelos, piénselos. No crea todo lo que yo le digo. Romanos 5:10 dice, vea, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, paremos aquí. Vea, si la muerte de Cristo puede ser capaz de traernos paz con Dios, si la muerte de Jesús puede reconciliarlo a usted con Dios, siga leyendo el versículo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, si un Salvador muriendo pudo llevarlo a usted a Dios, pudo llevarme a mí al cielo cuando me muera, ¿no cree que un Salvador viviente puede mantenerlo a usted ahí? ¿No cree usted que un Salvador lo pueda sostener en la palma de su mano, como dice Juan capítulo 10, y llevarlo hasta la eternidad? No, no es eso. Vea, hermanos, piensen. Si el juez supremo, porque eso es lo que Dios es, ¿sí? Si el juez supremo de todo el universo emite un veredicto en el cual dice, usted es justo, ese veredicto permanecerá por toda la eternidad. Nunca se echará para atrás, nunca. Unos textos más para concluir. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Romanos 8:31 y 32. Pablo pregunta aquí a la iglesia en Roma,
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó. ¿Qué significa escatimar? El que no escatimó, no se reservó nada, no se guardó nada. El que no se reservó nada, el que no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, si Dios nos dio lo mejor que tenía, lo más precioso, lo más preciado, como lo era su Hijo, ¿cómo no nos dará también con él el permanecer en la fe? ¿Cómo? Se lo pongo de esta manera. Si Él nos dio el regalo supremo de su Hijo para limpiarnos de nuestro pecado, para redimirnos a través de su sangre, ¿no cree usted que Él va a hacer lo posible y va a dar lo que se necesite para guardarnos en Él? Es increíble. Versículos 33 y 34 de Romanos 8. Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bien. ¿Puede un papá amoroso, misericordioso, bondadoso tirar a la calle a un hijo que ha adoptado, que ha comprado, por el cual pagó el precio más alto, que es la sangre de Dios, la sangre de Jesús? ¿Puede acaso echarlo a la calle y decir, rompo mi comunión con Él, ya no es nada mío? Jamás, 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 jamás. Ahora, quiero concluir con lo siguiente, porque muchas veces esto es lo que uno escucha. Dice alguien, pero pastor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que es cristiana se devuelva al mundo? ¿Cómo es posible que una persona que es cristiana ande haciendo y viviendo totalmente contrario a las enseñanzas de la Biblia? Ande practicando el pecado horriblemente. Momentito. Una persona que es cristiana, usted puede ver el corazón. O sea, usted puede ver aquí que yo soy cristiano. ¿Ah? Usted puede decir, a ciencia cierta, Freddy es hijo de Dios. Usted puede decirlo. Sin temor a equivocarse, puede. Yo no lo puedo decir de usted. Yo no puedo decirlo de mi esposa ni de mi hija. Pero Dios lo sabe. Y yo. Y yo también. Por los frutos que yo he visto en mi vida. Por el cambio que yo he visto en mi vida. Porque no soy el mismo cuando llegué a Jesús. Después de ahí nadie más puede. Pero eso es nuestro problema. Es que ¿cómo es posible que él, que predicaba, ella, que cantaba, aquel que estaba en la iglesia sirviendo, esta persona que de verdad se le veía el amor de Dios, es cristiano? No, usted no ve que es cristiano. Usted no vio, usted vio hechos, actos, acciones. Pero hay un problema serio, Ninguno de nosotros puede decir quién es hijo de Dios y quién no, solo Dios y la persona lo sabe. Aquí caben dos opciones. La primera la encuentro en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8. Esa persona que yo creo o pienso que era cristiana. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Esa persona que yo creo que es cristiana y que abandonó al Señor y que abandonó y vive hoy horriblemente y paganamente y horrible en el mundo. ¿Ok? Vea lo que dice la Biblia. Si es hijo o hija de Dios e hizo eso, vea lo que le va a pasar. Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel
a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermanos, si yo el día de mañana, bueno, mentira el día de mañana, pero digamos, si un año yo dejo la iglesia, dejo a mi esposa, dejo a mi hija, estoy en los bares, ando haciendo loco, ando con 4 mujeres, ando dejando hijos regados por todos lados, ando borracho, tirado en la calle, drogándome, vendiendo drogas, ando haciendo lo peor del mundo y Dios no se mete conmigo, nunca fui hijo. Nunca. Si soy hijo, llevo palo. Vea a las personas que se han apartado de Dios. Hable con ellas. Yo he hablado con varios. Tienen una cara de infelicidad. ¿Y cómo le va? Mira qué bien. A todo dar. Usted le ve que es una cara de infelicidad increíble. Claro, tiene que poner una fachada. Usted que está llevando palo. Y está llevando palo. Y está llevando palo de papá. Y va a llevar más palo hasta que quebrantado se vuelva o quebrantada se vuelva él. Pero si vive como nada, tranquilo, le va a pura vida, no es que perdió la salvación, no era hijo, nunca. Y un texto, otro texto, 1 Juan 2:19, esa es la otra opción. 1 Juan 2:19. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron de nosotros? No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entendamos lo siguiente: cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo es implantado en nosotros y el Espíritu Santo nos da el poder para perseverar. El Espíritu Santo es el que nos impulsa. Yo sé que tal vez a usted le ha pasado, si no, es mentiroso, pero yo no. Entonces yo voy a decirle, ¿sabe? Hay días en que yo digo, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza leer la Biblia. ¿Sabe que tengo ganas de que la gente llegue a la iglesia y diga, y todo cerrado, ¿qué pasó con el pastor? Se dio libre, igual como muchos de ustedes se dan libre. Y yo quise darme un día libre. Lucho con eso, mi carne, y después el Espíritu Santo me está lindo pensando así, papá. Qué bonito. Señor, perdón. Y el Espíritu Santo es el que nos impulsa, y a veces cansado, a veces enfermo, a veces sin ganas, no en mis fuerzas, en las que el Espíritu me da. Es el Espíritu que está. Porque entienda una cosa, uno puede caer, se puede sentir frustrado, cansado, derrotado, seco, pero persevera, sigue, no por él mismo, sino por las fuerzas del Señor. No por sus capacidades, sino por las fuerzas que vienen de él. Y el Señor, a veces uno frustrado, ¿sabe qué? Hoy no voy a leer la Biblia para... Y llego ahí a las 9 de la noche y dice, no he leído la Biblia, todo reverente. No puedo dormir. Y yo he vuelto para acá, y vuelvo para allá. No he leído la Biblia. Ok, Señor, ok. Hoy la leo. Porque soy su hijo. Y el Espíritu de Dios. Y no puedo. No puedo. Como alguien me dijo, entonces uno recibe a Cristo y se puede ir al mundo. Y lo que digo es, intenten. 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 Y si usted se va y está tranquilo en el mundo, es porque usted nunca fue hijo. Porque un hijo, Cristo vive en uno. Y usted llega y usted dice, aquí no pertenece. Como dice aquel viejo himno, el mundo no es mi hogar, soy peregrino. Y un último texto que es muy, muy fuerte, como le digo, un poco grotesco. Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Dice, pero les ha acontecido, Pedro está hablando acá de los falsos maestros, personas que dicen ser cristianas y no lo son.
Dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Mira qué feo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué un perro puede volver a su propio vómito para lamerlo? ¡Qué asco! El perro va y se va por allá y luego vuelve y dice, mira, y ahí va. Y usted puede agarrar un chancho y limpiarlo y perfumarlo y ponerle un collarcito, como hoy mucha gente lo hace, ¿verdad? Pero una vez que vea el charco, el chancho se manda al charco. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Su naturaleza. Una persona que no tiene a Jesús puede salir del mundo, aparentemente. Puede gustar de las cosas eternas, puede simpatizar con el evangelio, puede hablar el idioma de los cristianos, el cristianés. Se aprende. Igual como se aprende el pachuco, mae, ¿qué por ahí, Tuanis? También se aprende el, amén, hermano, gloria a Dios, el Señor le bendiga. La Biblia, aleluya. Eso se aprende. Entonces la gente lo aprende. Vive en un ambiente controlado, música cristiana, ambiente bonito, tranquilo. El problema más grande es que su naturaleza sigue siendo pecaminosa. Son de las personas que están en la iglesia, ¿verdad? Están ahí cantando alabaré, y ven el mundo y dicen, alabaré, alabaré. O sea, así hay, y así hay muchos. Están adentro, pero quieren estar afuera. Quieren estar afuera. Mira la cantidad de gente que yo veo. Sí. Esa es otra versión de alabaré. Hermanos, entonces, termino con esto. Recuerde el caso de Judas. Judas es contado como uno de los 12. Contado como uno de los 12. Sanaba, predicaba, estaba a la par de Jesús. Era de los hombres de confianza de Jesús. Pero Jesús en Juan 6 lo dice claramente. Él dice, no los he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es el diablo. O sea, no fue que se me salió del canasto, no. Dios sabía, Jesús sabía. Este que estoy escogiendo aquí es diablo. Es diablo. Y cuando Judas muere, en Hechos capítulo 1, hablando de Judas, dice, y él murió, cayó por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, él se fue al infierno al cual perteneció. O sea, Jesús sabía, este que está conmigo no es. Y hablaba como uno más. Igual que Pedro, igual que Juan. Entonces, entendamos lo siguiente. Si una persona se aparta y no recibe reprensión de Dios, nunca fue hijo de Dios. Y si recibe castigo y reprensión y no se vuelve, su vida va a ser cada vez más miserable, porque Dios va a seguir dándole duro hasta que aprenda. ¿No? Nunca. Yo concluyo, si usted no es hijo de Dios, entregue. Él está esperando y las puertas de acceso están abiertas. No es que yo tengo que cambiar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, usted no tiene que dejar nada. Ah, entonces puedo seguir. Yo no dije eso. Yo lo que dije es, entréguese a Jesucristo para que Él sea el que haga el cambio. Porque cuando Jesucristo hace el cambio permanece. Cuando lo hago yo, no permanece. Tengo que andar luchando y me quemo y ahora sí que hago. Pero cuando Jesucristo entra, Él me transforma, Él me cambia, Él me limpia. Por eso, si no tiene Cristo, recíbalo hoy. Oramos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Hemos visto dos aspectos, Señor, que nos deben mantener en esa seguridad de la salvación. Señor, estamos en paz contigo, nos has dado la paz contigo y también nos has dado, Señor, la seguridad, la confianza, la firmeza de estar en la gracia. No nos movemos de tu gracia, no fluctuamos en tu gracia. Gracias te damos.
por eso, y oro por cada uno de los presentes acá, o que están escuchando el mensaje en casa. Señor, que se aseguren si son tus hijos. Si no son tus hijos, que te puedan recibir por la fe. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias por tu paciencia. Nos quedan todavía otras lecciones más para seguir viendo esto de la gracia. Podemos pasar atrás, tomarnos un refresco, un café, comernos algo y compartir un ratito unos con otros. Le invitamos a que se quede. Bendiciones. Nos saludamos unos a otros en el amor en Cristo Jesús. Buenas noches. Que descansen.